Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga. Dios los llene de mucha paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es el único que la trae, nuestro Señor Jesucristo. Buen día, mi amor, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias a Dios, descansada. ¿Y tú? Bendito sea mi Dios, viendo llover, como ha llovido aquí, ¿verdad? Hartísimo. Ha llovido bastante fuerte aquí en el eje cafetero, en la región de donde se siembra el café, bueno, la parte donde más se siembra el café aquí en Colombia, una región muy bonita, pero ha llovido bastante. Bendito sea el Señor, como dice la palabra, manda tu lluvia. Esa lluvia, pero no es esa lluvia física tanto, sino la lluvia espiritual. ¿Te acuerdas que mi Señor Jesucristo todo lo trasciende? Todo lo pasa a un plano espiritual. La venida de mi Señor Jesucristo, por eso el Evangelio toma vida, la palabra toma vida, el Antiguo Testamento toma vida con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Él no vino a cambiar la ley, la vino fue a darle vida. Y cuando le da vida, ¿qué quiere decir? Que la trasciende y la lleva al plano espiritual. La lleva directamente a donde nosotros pertenecemos, al reino de los cielos. O sea que con la venida de nuestro Señor Jesucristo ya no hacemos parte de este mundo estando en este mundo, sino que estamos en el reino de los cielos. Así andemos en este mundo. Eso solamente se entiende cuando estamos en el plano espiritual, cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo, con el permiso de nuestro Padre Dios, para que Él sea el que nos oriente y nos lleve a esa dimensión espiritual, siempre que estemos en el plano espiritual, y poder entender la palabra desde el plano espiritual, desde el plano donde pertenecemos, en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Qué lindo. O sea, me siento como si estuviéramos abriendo tocando la puerta y entráramos en ese momento a donde pertenecemos. Así es. Y vamos a entrar al reino tuyo y al mío, al reino de los cielos, invocando la Santísima Trinidad. Es como si estuviéramos tocando el timbre, ¿sí? Tocando el timbre para poder entrar al reino que pertenecemos. Invoquemos la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya estamos ante tu presencia, Papá. Ya estamos en el reino al cual pertenecemos. Ya estamos sumergidos en el reino de los cielos. Este momento es sagrado y es santo. Por eso, Papito Dios, venimos a esa sinagoga preciosa, hermosa, donde se enseña la palabra, donde se ilustra, donde se orienta, donde se guía. Por eso queremos en este momento recibir ese alimento tuyo verdadero. Ese maná caído del cielo, que es la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo, que se hace vida en nosotros. Entender todo desde el plano sobrenatural es lo que queremos. Aprender a mirar desde lo sobrenatural. Estamos aquí en tu presencia, estamos en este momento sumergidos en tu reino, en tu casa, donde tú perteneces, donde tú eres el Rey de Reyes, el único Rey verdadero, donde tú estás allí gobernando con esa autoridad impresionante. Papá Dios del cielo, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Vengo a tu casa, vengo a tu presencia, estoy en el reino al cual pertenezco. ¿Me das tu palabra? Como le preguntó ese hombre, ¿quieres sanarme? Y yo te pregunto, ¿me regalas tu palabra para que yo pueda alimentarme de ella? Pero haz que mi corazón sea sensible a su voz, sea sensible a ese llamado lindo, sea sensible a esa palabra viva. Haz que mi corazón cada vez se nutra de ti y que tenga ese anhelo y esa ansia de estar siempre sumergido en el lugar que me corresponde, el reino de tus cielos, que es mi reino porque ya me escogiste. Yo soy tu hijo y tú te complaces en mí, pero necesito morir para que tu complacencia, tu gozo, tu alegría sea mayor. Hazme morir a mí mismo. Aquí en tu reino te lo digo, y que mis hermanos experimenten lo que yo estoy sintiendo en este instante, de estar sumergido en tu presencia, de estar sumergido en el reino al cual pertenezco. Que mis hermanos experimenten la presencia viva tuya, que no tengan pereza de buscar de ti, de estar sumergido en el reino al cual pertenecemos, así andemos en este mundo.
no somos de este mundo, mis hermanos no son de este mundo. Ayúdanos cada vez más a entenderlo, a saber que mi Jesús todo lo trasciende de una manera sobrenatural. Que esta palabra que tú nos vas a dar, papá, ese alimento verdadero, nos ayude a acercarnos y estar en esa comunión contigo, acercarnos más a ti, acercarnos más a tu presencia, papá. Queremos estar siempre sumergidos en tu presencia, papito Dios del cielo hermoso, papá. Ayúdame a amarte más, que yo mengüe para que tú, a través de tu divino Hijo, crezca más. Glorifícate en nuestros problemas, glorifícate en mí, glorifícate, que te vean a ti y no a mí. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje y gracias por permitirme estar en tu presencia en el reino al cual pertenezco, porque tú eres Dios de los ejércitos y mi apellido es de los ejércitos y mi nombre es misericordia. Gracias, papá, porque cada vez entiendo más lo que es estar sumergido en la presencia viva tuya, estar sumergido en el reino de los cielos. Gracias por tu palabra preciosa que nos vas a regalar. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, estamos en la casa de nuestro Padre Dios. Moni, ¿qué nos regala nuestro papito Dios hoy? Estamos trabajando el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después que metieron a Juan en la cárcel, Juan Bautista, ¿no? Jesús fue a Galilea y a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Padre del cielo hermoso. Toda la alabanza, la gloria, el honor sea para ti, papito Dios. Bueno, Moni, mira lo interesante, ¿no? Mi Jesús está predicando antes de tener sus discípulos. Predica, ya está haciendo su obra. Y lo lindo es que va a la sinagoga y da el mensaje que tiene que nosotros tenemos que acoger, ¿verdad? Tenemos que saber que tenemos que arrepentirnos de los pecados, arrepentirnos. Mira, da dos mensajes claros: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean, estudien, profundicen, lean, porque para creer tengo que conocer. Si yo no creo, pues es difícil. Cuando yo te propuse matrimonio, ¿te acuerdas de esa época toda preciosa? Cuando éramos un par de tórtolos, así todos enamoraditos, andábamos así de la manita así agarraditos. ¿Te acuerdas? Que en ese momento tú creías en mí y yo creía en ti. Andábamos como bobos, ahí, embobados. Cuelga tú, no, tú, no, tú, cuelga tú, no. Y me colgabas y decía, ay, me colgó esa boba. Perdón, disculpa. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Cuando uno está enamorado, cuando uno está en esa condición, realmente uno confía en el otro de una manera impresionante, confía, independientemente de todas todo lo que uno traiga en su corazón. Uno confía, pero para confiar uno necesita conocer, ¿sí? Conocer. Si uno no conoce, pues ¿cómo va a creer? Pues uno no puede creer en el otro. Necesariamente cuando ya sea el tiempo y que pido que a tu mamá, me acuerdo que estaba tu papá y tu mamá, y les pido que si me puedo casar con Mónica, todo juiciosito, todo lindo, fui allí, sí, todo precioso, todo bello. Entonces le dije a doña Magnolia, que es la mamá de Mónica, que si me permitía casarme con su esposa. Ahora no se hace, ¿no? Ya casi eso no se permite, ¿no? Entonces ellos, pues, fue muy amable, me atendieron, yo estaba todo nervioso, y entonces me dieron la venia de poderme casar con mi preciosa esposa. Me dijeron, usted se encargará de ella, usted es el responsable.
Tomar esa decisión implicaba que yo conocía a Mónica, ¿sí? No todo. Igual que Mónica me conocía, pero no todo. No sabía. Con la joyita que mi mamá. No, con el precioso macho alfa que se llama Ethel, ¿sí? La joya. Pero para eso tuvo que haber habido de una u otra forma conocimiento, ¿verdad, Mónica? Claro. Y para eso hubo confianza. Y para creer en Rafa o en Mónica, para llegar a ese matrimonio, pues de una u otra forma hubo conocimiento. Independientemente como hayamos empezado, con todas las dificultades y todo, pero hubo un conocimiento. Y por eso mi Señor, mira lo que dice tan lindo, dos mensajes claros: arrepiéntate de tu vida y cree en el Evangelio, cree, o sea, confía en la palabra, aliméntate de ella, confía en lo que en el mensaje que yo te doy. O sea, arrepiéntete y confía. ¿Qué implica el arrepentimiento, Moni? Porque simplemente, bueno, ya me arrepentí, ¿pero de qué? ¿Sí? Y confía. Entonces hay que hacer, para arrepentirme, pues tengo que hacer todo un análisis, revisar todo mi pasado, empezar a mirar todo mi pasado y luego pues arrepentirme. Pero fíjate, porque es que ese pasaje no está desvinculado del llamado que hace mi Jesús a esos dos hermanos, a esos 4 hermanos, ¿sí? No, tiene que estar aquí ligado los dos. O sea, si yo quiero ser ese discípulo para ir a pescar hombres, para ir a ser ese misionero, para llevar ese encargo del Señor, para llevar esas 2 buenas noticias, que tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio, porque lo vamos a invitar a Él. Si yo voy a decirle a otras personas eso mismo, porque a eso es lo que está mandando el Señor, que le digamos a los demás: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero entonces yo también tuve que haber pasado por ese proceso de arrepentimiento y de creer. Porque si yo no he pasado por el arrepentimiento, o sea, como dice la palabra, si yo no he pasado por el horno del fuego, si yo no he pasado por el horno del sufrimiento, que a propósito es la mejor universidad, si yo no he pasado por eso, pues yo cómo voy a tirar las redes, cómo voy a ser pescador de hombres si realmente no paso realmente por ese proceso de arrepentirme, porque en el fuego es donde yo veo todo lo que ha pasado. Por ejemplo, el año pasado, el 2020, pues es de arrepentimiento, es de decir: bendito, ¿qué pasó con mi relación de pareja? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con toda mi situación personal? Sí, porque eso en nuestra comunidad lo vemos como esa visión que tuvimos, 2020, la mejor visión. Se habla en optometría, ¿no? De 2020, la mejor visión, pues era para revisarme. Ya me revisé, ahora tengo que arrepentirme. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Empezar a ver en mi interior que soy un mensajero, a conocer de la palabra, a conocer de Él, e ir a otras personas. Tú ya eres un misionero. Entonces nos invita con lo que tenemos. Mira que el Señor nos dice: ven que los haré, dice, pescadores de hombres, porque recoge lo que somos y lo trasciende a un plano espiritual. No sé si me va a entender. Lo trasciende. Ellos son pescadores natos, tal cual. Los 2 hermanos, hijos del trueno. ¿Quiénes eran los hijos del trueno? Te lo dejo como tarea. Los 2 hermanos hijos del trueno, y los otros 2 hermanos ya, uno de ellos casado, ya con edad adulta, muy adulto, los otros más jovencitos. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos están pescando, cuidando las redes, y eso mismo dice mi Señor: mira, utiliza lo que tenemos. Te haré pescador de hombres. O sea, lo lleva a un plano sobrenatural. Utiliza lo que somos nosotros, y eso que somos nosotros lo lleva a ser un plano sobrenatural. Y las palabras que emplea es de las palabras cotidianas para que nosotros lo podamos seguir. ¿Y quién hace el llamado? ¿Mónica y Rafael? No. El llamado lo hace directamente nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo te puso al frente de este canal, te puso al frente de esta comunidad, te puso al frente de la emisora, te puso al frente para tú escuchar y decir: ya tengo un llamado, ven, te haré pescador de hombres, te haré administrador para los que son administradores de hombres, yo te haré un profesor si eres profesor de hombres, yo te haré un arquitecto o un albañil o un constructor de almas para rescatar esas almas. Si te das cuenta, utiliza lo que tú eres y te habla desde tu lenguaje. Este evangelio es súper lindo, mi amor. Sí, Rafa, muy hermoso, porque, o sea, tú estás hablando de cosas que son
tremendamente importantes y sobre todo para estos tiempos, porque si el año pasado no nos dimos la oportunidad de volvernos a Dios, o sea, de ya soltar el camino del mundo, ya soltar como esa vida de preocuparme solo por mis negocios, por mis asuntos, por mis dificultades, y no me volví al Señor, es el tiempo de hacerlo, es el tiempo de volvernos, o sea, de voltear nuestra mirada hacia Dios, porque es que uno dice, yo sí veo a Dios, pero realmente ni siquiera leo la palabra, no me entero de qué es lo que Él quiere, cómo quiere que yo viva, cómo quiere que yo hable, qué quiere que yo haga con mi vida, nada de eso. O sea, cuando yo no hago eso, significa que yo no me he vuelto a Dios. O sea, eso de que yo vaya una vez a la semana a la iglesia y eso no es volverse a Dios, eso no es creer en Dios. O sea, Rafael hablaba de una relación, y una relación se construye con ese constante contacto con esa persona, con ese ser. O sea, uno no se enamora de una persona si se ve con ella cada 8 días, cada 15 o cada mes. No, eso no es una relación. Una relación es cuando tú te ves todos los días. Por eso tú sabes que tienes una relación con tu esposo, con tus hijos, porque todos los días te ves con ellos y hablas con ellos. Por eso un hogar se destruye muy fácilmente cuando no hablas con esas personas. ¿Por qué? Porque no hay una relación. O sea, cada uno vive en un techo, sí, o sea, dicen que la relación es porque estamos en una misma casa. Eso es falso. Relación es porque tú hablas con esas personas, sabes qué pasa con esa persona, qué piensa, sus metas, sus sueños, sus inquietudes, sus preocupaciones. O sea, una relación es estar en contacto con esa persona. Y ahí es donde tú hablabas al principio de ese enamoramiento, de ese estar allí, ¿cierto? Y así tiene que ser con Dios. O sea que si tú no te has vuelto a Dios, si tú no tienes ese contacto con Dios, si tú no hablas con Él, no escuchas su palabra, no te interesa saber qué es lo que Él piensa de ti, qué es lo que quiere de ti, tú no tienes una relación. O sea, ir una vez a la iglesia, eso no es una relación. O sea, yo voy y visito a una persona y de vez en cuando, yo no puedo decir tengo una relación con esa persona. No lo es. O sea, una relación es porque de verdad me volví a esa persona, hablo con esa persona, me intereso por esa persona y demás. Asimismo dice, y acepten, o sea, cuando yo tengo una relación, acepto a esa persona. Acepto sus ideas, sus creencias, su forma de actuar, su forma de proceder. Por eso es que dicen que al final de los tiempos, cuando el matrimonio es unido, los dos terminan pareciéndose. ¿Por qué? Precisamente porque hay una relación, y entonces el uno dice lo del otro, el otro dice lo de la una, y entonces se parecen en su forma de hablar, en su forma de reaccionar, en su forma de decir las cosas. O sea, hay una relación donde realmente están compartiendo y los dos se vuelven uno. Por eso es que ahí está la palabra, que los dos se vuelven uno. ¿Por qué? Porque han compartido, han hablado, han dicho, han vivido, han experimentado, se han ayudado, han superado dificultades, lo que sea, y ya saben cómo el uno responde al otro y el otro al uno, y por eso se vuelve una persona y se parecen. Entonces es eso lo que el Señor nos está diciendo. O sea, si yo me vuelvo a esa persona, si yo acepto a esa persona, si yo acepto a Dios, ya me estoy volviendo uno con Dios. O sea, y mire que la oración que Jesús hizo fue, Padre, que ellos sean uno conmigo, así como tú y yo somos uno. ¿Y eso qué significa? Que en la medida en que yo tengo más relación con el Señor, yo me parezca más al Señor, me reaccione más como al Señor, o sea, me vuelva uno con el Señor. Eso es lo que el Señor espera. Pero tenemos que tener relación con Él. Si no, no hay forma de tener relación con Él, no hay forma de yo parecerme a Él, no hay forma de cumplir ese propósito del Señor de yo ser imagen y semejanza de Él. Eso el Señor me lo está diciendo. Y para que yo pueda hacer eso, yo tengo que hacer lo que estos discípulos, que en ese momento simplemente eran pescadores,
hicieron. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? El Señor los llama. Y ellos, ay no, Señor, es que esta semana no tengo tiempo, de pronto en 15 días sí me queda un poquito de tiempo para que yo pueda ir y trabaje algo. No, pero es que todos los días orar, todos los días tener que estudiar la palabra, todos ¿Cómo voy a los alimentar días. a mi esposa? Ay, En el no. caso de Pedro, ¿cómo Sí, mi no. familia? ¿Voy a dejar a mi papá ahí en la barca? No, señor, es que no tengo tiempito, o sea, cuando tenga un tiempito, ¿sí? Cuando tenga un tiempito, no es así. Mire que ellos se levantaron de inmediato, ellos no dijeron, no, señor, esperemos un momentito. No, ellos se levantaron de inmediato y empezaron a caminar con el Señor. Empezaron a ir con el Señor, eso quiere decir, o sea, ellos empezaron a tener una relación, no esperaron. Y eso, que se fueran inmediatamente con Él, nos está hablando de ese, empiezo a compartir con Él, empiezo a hablar con Él, empiezo a mirar cómo reacciona, empiezo a mirar qué voy a hacer, qué tengo que empezar a cambiar. O sea, ellos tenían una forma de vivir y tuvieron que cambiar esa forma de vivir. Ellos eran pescadores, ellos tejían las redes, ellos iban al mar, ellos tenían que amanecerse pescando, etcétera, etcétera. No, ellos cambiaron esa forma de vivir, ya no andaban en el mar, ya tenían que caminar por los caminos, ya tenían que hablar con la gente, ya tenían que servirle a la gente, completamente cambiaron. Y nosotros creemos que seguir al Señor es, me sigo en mi comodidad, en mi confort, ay no, es que yo no me quiero esforzar de a mucho, no, es que yo vivo así acomodado, no, o sea, si realmente, o sea, dices seguir al Señor, yo creo que tú tienes que estarte desacomodando. Tú tienes que estar empezando a hacer algo diferente con tu vida, ¿no, Rafa? Sí, mi amor, y fíjate que el hecho mismo de estarnos desacomodando y como saliendo de esas zonas de confort hace que el Señor nos escoja. Y escoge a quienes. ¿Qué tal si mi Señor hubiese ido a los fariseos? Pongan a pensar. Que se hubiese ido a la sinagoga. Allí donde están los sumos sacerdotes, donde están todos los doctores de la ley, donde están los saduceos, o sea, todos los conocedores en pompas. Dice, yo soy el Mesías, vamos y te haré maestro de más hombres. ¿Tú qué crees que le hubieran respondido? ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? ¿Qué creen que le hubieran respondido? ¿Por qué llegó a los humildes? ¿Por qué llegó a ti? ¿Por qué la palabra te está llegando a ti? ¿Por qué? Porque nosotros somos esas personas que necesitamos, que el Señor nos necesita, a nosotros, así como somos, pecadores, no conocemos la palabra, no entendemos, no sabemos orar, así tal cual. ¿Acaso Pedro era un docto en la palabra? ¿Sí? Posiblemente más allí el más sabio sería Juan, ¿sí? El pequeño Juan, el más niño, porque era muy curioso y él seguía de una u otra forma a Juan Bautista. ¿Sí? Entonces, él con un interés de conocer y conocer la verdad. Pero realmente los otros dos pescadores toda su vida pescando, ¿eran conocedores de la palabra? Yo no creo. Y los escogió. Así te escoge a ti, me escoge a mí, tal como somos. Así somos. Y con lo que tenemos, con esas heridas que traemos tal vez en las manos, porque son hombres con manos llagadas, porque recoger esas redes pues no era nada fácil, y sobre todo en esas épocas porque era más burda de pronto las redes, era más y más pesadas, no eran de nylon como las actualmente, ¿no? Eran mucho más pesadas. Entonces, como un cuerpo muy fuerte como el mío, ¿sí? Con unos músculos fuertes, con su cara obvio afectada por el sol, ¿sí? Con un pensamiento reterco como el de Pedro, y así lo escogió el Señor, ¿sí? Los escogió para que lo siguieran, pero fueron sensibles a su voz. Ayer hablábamos de escuchar la voz del Señor, de cómo escucharla y cómo es cuando uno se vuelve manso y humilde. Y ellos, a pesar de sus cosas, de su ignorancia, fueron humildes en dejarse llevar por el Maestro. Simplemente hay que ser mansos, humildes de corazón, no mensos, ¿no? Sino mansos, humildes de corazón, astutos como serpientes y mansos como palomas. Y eso nos lo da el Espíritu Santo.
Recuerda, estamos en el plano sobrenatural. Estamos en la casa de mi Padre Dios, estamos en el reino al cual pertenecemos y Él hace que todo sea espiritual. Y entonces los haré pescadores de hombres. ¿Ustedes creen que entendieron eso de ser pescadores de hombres? ¿Cómo voy a ser pescador de hombres? Diría un saduceo, yo creo que diría un fariseo, ¿cómo voy a pescar hombres? ¿Acaso tengo que, como lo dijo bien Nicodemo, ¿no? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? ¿Tengo que meterme dentro del vientre materno? Si hubiese sido Jesús el que le diga tienes que nacer de nuevo a un pescador humilde y sencillo, él cuestionaría eso para las que sea. A lo colombiano diría, para las que sea, mi Señor. Pero fíjate, el conocimiento a veces nos envuelve tanto, el conocer tanto, a veces no. El conocimiento, hay una frase muy linda que dice que el conocimiento genera problemas y la comprensión genera transformación. ¿Y qué quiere decir? Que si realmente tú te dejas llevar por ese llamado, simplemente Él te llama y simplemente hay que decirle, aquí estoy. Tú sabrás cómo. Yo solamente tengo mis manos llagadas, mi cara quemadita por el sol, no tengo conocimiento de la palabra, no sé orar, pero aquí estoy. Como dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Entonces, eso es la forma en que hay que decirlo, arrepentirnos del pecado, arrepentirnos de lo que tenemos en nuestro corazón, porque para ser esas personas dóciles a la voz de Dios, tenemos que reconocer que en nosotros hay pecado, arrepentirnos de ese pecado y después de que nos arrepentimos de ese pecado, empezar a seguir la palabra, a estudiar la palabra, a dejarnos guiar por la palabra y Él hará su obra. Él nos hará pescadores, con lo que tenemos, con lo que somos. Si eres contador, si eres profesor, si eres conductor, si eres ama de casa, así como tú eres, Él utilizará eso, lo que tú eres, y lo va a llevar a un plano sobrenatural. Te va a llevar a ese reino al cual que perteneces para tú ir a pescar, a captar, a salvar a esas personas que están allí en el mundo, empezando por tus familiares. Esto es muy hermoso. Tú haces parte del reino de los cielos, Mónica hace parte del reino de los cielos, y afortunadamente escogió a un reterco, escogió a un repecador, escogió a una persona problemática. Así me escogió, sí, tal cual soy. Y todavía tal vez le sigo sacando canitas a mi amado Jesús de Nazaret, porque a veces vuelvo como a mis viejas tendencias, pero ahí va mi Señor puliéndome todos los días, porque Él nos está haciendo pescadores de hombres, no solamente a nosotros, sino también a ti. Simplemente escucha la voz y déjate llevar. Simplemente tú te dejas llevar y tú eres instrumento para que el Señor sea quien nos salve. O sea, nosotros somos esos intercesores que el Señor utilizará por medio de nuestra oración. El Señor hará, pero tenemos que realmente estar allí, cambiar nuestra forma de vivir. O sea, hay que demostrarle al Señor que de verdad lo amamos, que de verdad nos interesa, que de verdad ese arrepentimiento que habla Rafa es verdadero. O sea, cuando yo me arrepiento es porque de verdad quiero cambiar mi vida, quiero ser alguien muy diferente a lo que soy. Y si yo me arrepiento, o sea, si yo de verdad saco de mi corazón y me doy cuenta que eso es lo que he venido haciendo, daña el corazón del Señor, lo hace llorar así, yo también debo sentir ese llanto y me debe doler el que yo esté lastimando al Señor. Ese verdadero arrepentimiento me trae el cambio. El verdadero arrepentimiento trae cambio. Si no, no hay arrepentimiento. Entonces es simplemente un remordimiento y ya, seguimos en la vida. Entonces hay que hacer el verdadero arrepentimiento para que de verdad deseamos cambiar la dirección de nuestra vida y realmente empezar a caminar con Jesús como Él lo espera. Amén. Entonces, ánimo pues a ser pescadores de hombres, con lo que tienes. Ya tienes un llamado, así que no te quedes adormecido, sino, heme aquí, envíame a mí. Dios los bendiga. Dios los bendiga, buen día.